¿Ya? Un segundo. Bueno, ahora está grabando. Vale. Vale, perfecto. Pues nada, eso, que voy a hablar un poco de secuencias espectrales que calculan la homología de imágenes de aplicaciones. Bueno, esto quiero que sea muy informal, así que me podéis parar en cualquier momento, en el más mínimo detalle que os estéis perdiendo, podéis pararme y si es importante os lo explico y si no, pues no. Y bueno, y aquí he hecho una colección de referencias, una de secuencias espectrales, que yo destaco eso, lo estamos comentando antes, el survey este de Antonio y mi futura tesis, que bueno, he escrito un apéndice que es como una guía a lo mínimo mínimo de secuencias espectrales que yo uso. Luego yo también uso teoría de representaciones y hay unas cuantas referencias, pero me gusta destacar dos notas de dos estudiantes de no sé qué universidad, eh, Redmond McNamara y Daphne Cao, que son notas muy muy buenas. Y luego yo en mi tesis, en uno de los apéndices es unas notas de teoría de representación propiamente dichas, no solamente un apéndice con cosas así sueltas, sino que son unas notas de verdad, porque no es algo muy, muy típico en teoría de singularidades, por lo menos en las aplicaciones y tal, y creo que está bien. Y luego ya de las Image Computing Spectral Sequences, pues todas estas referencias, que bueno, quiero destacar el artículo de Cisneros Molina y David Mond, que es, digamos, ya lo más general que tenemos ahora mismo. Y luego una introducción a todo este asunto, de la cual he sacado unos cuantos ejemplos de Kevin Houston, que nada, que también está muy bien. Así que a ver, secuencias espectrales. Y lo primero, ¿yo por qué lo llamo secuencia y no sucesión espectral, como creo que es lo más normal? Y es porque me da la sensación de que secuencia capta mejor la esencia de lo que está pasando, porque una sucesión puedes decir, vale, una sucesión de cosas son cosas que van una detrás de otra, pero a lo mejor no estás marcando tanta la relación que hay entre una cosa y la siguiente, como si dices una sucesión de cosas, es decir, el sucesor viene dado por el de antes o algo así. Entonces yo prefiero llamarlo secuencia espectral porque hay un orden y el orden importa o algo así. Bueno, ahora veréis que esto queda más o menos claro después. Entonces, una secuencia espectral, para que os hagáis así una primera idea inicial, es más o menos lo mismo que, la analogía es lo mismo que una serie. ¿Por qué? Porque en una serie tú tienes pues las sumas parciales y en una secuencia espectral tú tienes las páginas. Las páginas viene a ser lo mismo que una suma parcial con esta analogía. Las páginas son una cuadrícula de, de estructuras algebraicas, de remódulos, de álgebras, de espacios vectoriales, lo que sea. Eh, son eso, son cuadrículas. Y hay una página, es una cuadrícula, y bueno, pues hay varias páginas, etcétera, ¿vale? Pues ahí están las sumas parciales y las páginas. Vale, ¿cuál es la relación entre una página y la siguiente? Pues entre una página que está, por ejemplo, puede ser la página 1, se llaman E1, y la segunda página, ¿cuál es la relación? Bueno, pues resulta que no solamente hay una cuadrícula de cosas, sino que la cuadrícula esta tiene unas aplicaciones, ¿de acuerdo? Que se van moviendo por la cuadrícula. Bueno, pues estas aplicaciones resulta que son una diferencial, que el d cuadrado es cero. Y tú cuando tienes una diferencial, lo que puedes hacer es, pues, coges la homología. Vale, entonces, bueno, de los núcleos y las imágenes que toque. Entonces, ¿cuál es la relación entre una página y la siguiente? Pues la siguiente página será la homología de la anterior. Entonces, la homología de la E2, perdón, de la E1 será la E2. Todo esto quedará mucho más claro después. Vale, puede pasar que en una serie, pues a partir de cierto término, todos los términos sean cero, entonces las sumas parciales se estabilizan o colapsan o algo así. Entonces, pues la serie ya ha convergido y todo funciona perfectamente, una suma finita, lo que sea. Vale, pues en las secuencias espectrales puede pasar que todas las diferenciales sean cero. Si pasa esto, entonces, ¿qué ocurre? Que cuando tú vas a hacer la homología, pues una página será igual a la siguiente, porque si todas las diferenciales son cero, la homología digamos que es lo mismo. O sea, la secuencia espectral se estabiliza y las siguientes páginas ya siguen siendo iguales. Esto como idea. Entonces aquí también se dice que la secuencia espectral está colapsando. Y luego, para acabar, cuando tienes una serie, también tienes un concepto de convergencia,
Pues en las secuencias espectrales también. Y la convergencia viene dada por algo así, ¿vale? Esto es, digamos, como el límite de la secuencia espectral y esto es los trozos de la cosa en la que estás convergiendo o algo así. Pero bueno, ya con los términos bien concretos esto se entiende más o menos bien. De acuerdo. Entonces, ¿qué necesitamos? Lo primero que necesitamos es la historia esta de lo que son las páginas, esta cuadrícula de cosas. Vale, pues esto es un R módulo bigraduado. Entonces, ¿un módulo bigraduado qué es? Es una colección de R módulos de este estilo, ¿de acuerdo? Con dos índices indexados por Z y donde, bueno, pues eso, una colección de R módulos. De acuerdo. También se dice que los elementos de este módulo, por ejemplo, tiene bigrado, pues PQ. Pues hasta aquí ninguna sorpresa. Vale, una vez que tienes los objetos de todo de esta categoría, ¿cuáles son los morfismos que vamos a tomar nosotros? Pues bueno, pues los morfismos son los morfismos de R módulos, pero queremos tener en cuenta el bigrado. Entonces, si un módulo bigraduado es una suma, o sea, una suma directa de todas estas cosas, pues queremos que los morfismos funcionen bien con el bigrado. ¿Esto qué quiere decir? Que mande elementos de bigrado PQ a elementos de bigrado PQ más IJ. El IJ que está aquí es el bigrado de este tipo de morfismos. Vale, entonces, y veremos ejemplos, tranquilos. A esto le quiero añadir una diferencial, que recordad que la diferencial era cómo pasar de una página a la siguiente. Entonces, con esto tendremos un módulo bigraduado diferencial. ¿Y qué es? Pues es un endomorfismo, ¿vale? Que se llama diferencial, porque cumple esta propiedad, la de que el d cuadrado es 0. Y además le vamos a pedir que el bigrado sea o bien esto o bien esto. ¿De acuerdo? No vamos a pedir cualquier bigrado a lo loco. Vamos a pedir alguno de estos dos. Por ejemplo, si, si la diferencial tuviese bigrado, o sea, si la S fuese 1, ¿de acuerdo? Si esto lo encajamos aquí, cuando la S vale 1, entonces tendríamos un módulo bigraduado diferencial, donde aquí van lo que aparecen las sumas directas, y luego las diferenciales pues van pues, según estas flechas. Si fuese la otra elección, ¿de acuerdo? Esta de aquí, si fuese la otra elección que vamos a hacer, pues las flechas irían en el sentido contrario. Y ya está. Si la S, por ejemplo, fuese 2, pues las flechas irían pues en estos sentidos que veis aquí. Y pues bueno, sencillamente, pues como debería funcionar todo, cuando el bigrado es S1 menos S o menos S, S menos 1. Entonces, lo importante que tenéis que tener en mente es que las diferenciales van a ir en diagonal. ¿De acuerdo? Te mueves uno a un lado y a partir de ahí van a ir en diagonal. Como veis aquí, os movéis uno y si no te movieses en la diagonal, pues te quedarías ahí. Y luego aquí tienes, te mueves uno y luego vas en diagonal. Conclusión, coges esta aplicación de aquí. O sea, es como la diagonal, pero te mueves una casilla hacia un lado. Bueno, pues hasta aquí es lo que es un módulo diferencial bigraduado. Y claro, tú una vez que tienes una diferencial, tú puedes tomar la homología. Entonces, pues la homología, pues como siempre, coges eh, el núcleo que sale de aquí, lo cocientas con la imagen que llega hasta aquí, y eso es la homología de toda la vida. ¿De acuerdo? Pues una vez que juntas estas dos cosas, lo de tener un módulo de diferencial bigraduado e ir cogiendo homologías, tienes una secuencia espectral ya. Entonces, ¿qué es una secuencia espectral? Es una familia de remódulos bigraduados diferenciales, ¿de acuerdo? Indexada por Z en principio, aunque esto luego casi nunca es por Z, pero bueno. Y aquí lo que vas a pedir es que siempre el bigrado de cada elemento de la familia sea de cierto tipo. Siempre va a ser todos, para cuando vaya variando R, siempre va a ser o bien de este tipo, siempre, o bien de este otro tipo. Todas las diferenciales, conforme va cambiando R, tienen que ser siempre del mismo tipo. Vale, pues para que os suene, cuando todas las diferenciales son de este tipo de aquí,
se dice que es de tipo homológico, la secuencia espectral, y cuando es de este tipo aquí, se dice que son de tipo cohomológico. ¿De acuerdo? Y bueno, pues eso, son una familia de remódulos bigraduados con la diferencial con el bigrado que toca, ¿de acuerdo? La R va cambiando y la diferencial es lo que tiene que ser según el índice. Y como decía, la siguiente página es la homología de la página anterior, ¿de acuerdo? Porque la diferencial nos da la homología, etcétera, etcétera. ¿Esto en qué se traduce? Por ejemplo, si esta es la primera página, ¿de acuerdo? Esta de aquí. Si esta es la primera página, aquí es donde tomamos la homología, ¿vale? Como veis aquí abajo. Aquí. Pues en la segunda página, ¿qué cosa va a ir en el punto este negro? Pues va a ir la homología que tenéis aquí señalada. Entonces, la segunda página que tenéis aquí, ¿de acuerdo? Esta de aquí, este elemento será la homología que hemos encontrado aquí. Perdón, Robert. Sí. Perdón, ¿el elemento R no tendría que pertenecer a los enteros? Digo, Sí. perdón, a los naturales, perdón. Sí, bueno, pero puedes decir que pertenezca a los naturales. Eso al final no cambia nada de la definición. Vale, vale. En la práctica casi siempre, de hecho, es R mayor o igual que 2. Vale, vale, vale. Empiezas a partir de la segunda página. Pero eso no cambia nada, en realidad. O sea, simplemente es ajustar el índice y ya está. Vale. Bueno, entonces, esto es una secuencia espectral. La idea más o menos está clara y si no me paráis, podéis pararme, aunque esté en medio de una frase, me podéis parar, ¿vale? Sin problema. Vale, pues entonces, hay una cosa y es que una página, como está aquí, una página determina la anterior, ¿de acuerdo? Una página determina la anterior a través de la diferencial, coges la homología, entonces tienes la siguiente página, pero aquí en ningún momento estamos hablando de la diferencial de la siguiente página. La diferencial de la siguiente página en ningún momento viene determinada, en principio, por nada. ¿Vale? Entonces, en todo este proceso no tenemos información de la diferencial de la siguiente página. Y esto es algo parecido a lo que pasaba con lo que nos contaba Mario hace unas cuantas semanas, que era algo así como que de la homología racional puedes pasar a la homotopía racional y al revés. Y la forma de pasar era por un álgebra diferencial, no sé qué, no sé cuántos, pero la diferencial no la conocías. Entonces había cierta estructura diferencial y la diferencial que te aparecía por ahí no la conocías, o en principio. Pues aquí pasa un poco lo mismo. Y bueno, y que Mario me corrija si estoy diciendo algo mal. Aquí pasa un poco lo mismo, no sabes muy bien cuál es la diferencial. No, sí, está bien, la verdad es que es muy análogo lo que ocurre. Vale. Pues vamos a ver un ejemplo. Vale. Este es un ejemplo que saqué del libro de McCleary, el ejemplo E1. Lo que pasa es que aquí no tenemos un R módulo, aquí lo que tenemos es un álgebra, ¿vale? Para añadir la estructura de álgebra, ¿de acuerdo? Lo único que tienes que decir, o sea, un álgebra es un R módulo donde tienes un producto en los elementos del tal. Lo único que tienes que añadir es cómo funciona la diferencial. Cómo funciona la diferencial con respecto a este producto. Entonces, la diferencial con el producto del álgebra, y además esto es un ejemplo, os podéis olvidar de la diferencial después del ejemplo para siempre. Simplemente decir que la diferencial funciona según la regla de Leibniz. Entonces, pues funciona así, lo que sea. Vale, entonces el ejemplo es el siguiente. Empecemos en la página E2, ¿vale? En la segunda página. Y supongamos que es una álgebra y que viene dada por este isomorfismo, ¿vale? Con estas relaciones de aquí. Vale. Entonces, lo que dice el ejemplo también es que el bigrado de la X, vamos a decir que es 7,1, de la Y es 3,0 y de la Z es 0,2. Y además, esto no es normal cuando tienes una secuencia espectral, normalmente no sabes nada de la diferencial. Pero en este ejemplo vamos a, como hipótesis extra, sabemos que la diferencial de la segunda página de X es I3 y que la diferencial de la tercera página, cuando lo evalúas en Z, es Y. ¿Vale? Esto lo vamos a poner como cosa extra para que todo quede bonito y el ejemplo funcione. Entonces, lo primero que tenemos que hacer es colocar esta cosa de aquí, esta álgebra diferencial bigraduada,
pues como toca. En la segunda página tal, en la cuadrícula tal. Entonces, lo que está aquí, significa que es 0, ¿vale? Los puntos grises son 0, ¿vale? Pues yo qué sé, el E2 14 14 es 0, por ejemplo, que estará, pues yo qué sé, pues por aquí. Vale. Entonces, pues por ejemplo, el Z tiene grado 0,2, ¿de acuerdo? Aquí está el 0, 0, 1, 2, etcétera, 1, 2, ¿vale? Z tiene bigrado 0,2 y, bueno, pues el bigrado del producto funciona como os imagináis, ¿vale? La I tiene bigrado 3,0, aquí está el 3,0. ¿Cómo funciona el producto? Pues con la suma de bigrados, aquí sin sorpresas. La X es el 7,1, ¿vale? Por aquí está el 7 y aquí está el 1. Y aquí está la X. Y todos los productos al final rellenas todo esto y esto te queda pues lo que veis ahora. Claro, como tienes las relaciones de x cuadrado igual a 0, etcétera, pues estos son todos los elementos de tu álgebra bigraduada diferencial. Vale, entonces, ahora, ¿cuál es el bigrado de la diferencial esta? Vale, pues sabíamos que la diferencial en la segunda página de la X era y cubo. Entonces, si la X tiene bigrado 7,1, lo que le estoy haciendo es pasar de 7,1 al bigrado de la Y cubo, que es 9,0. Entonces, esto es 2 menos 1. ¿Vale? Simplemente esto encaja perfectamente y todo funciona bien. Entonces, aquí estamos en el caso del S1 menos S. ¿Vale? Que serán de tipo homológico, tipo cohomológico, lo que sea, eso me da igual. Entonces, lo que hace esto es, en la X se mueve 2 y en la Y se mueve menos 1. Entonces, las diferenciales van así. La X se mueve 2 y en la Y se mueve menos 1. Entonces, por ejemplo, la diferencial que encaja aquí, esta diferencial es 0, porque acaba en un 0. La diferencial que va aquí, pues esto es 0 porque empieza en 0, acaba en 0. La diferencial que va aquí acaba en 0 también, que no la he dibujado, pero también acaba en 0. Esta también, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Cuáles no acaban en, o sea, cuáles pueden no ser triviales? Las que pueden no ser triviales son esta y ya está. ¿De acuerdo? Entonces ahora tenemos que estudiar cómo pueden ser estas diferenciales sabiendo las hipótesis que nosotros teníamos. Vale, lo que va a pasar es que estas diferenciales son isomorfismos. Ya os lo adelanto. Entonces, tenemos que saber D2 de ZX. Esto va a dar Z y cubo. ¿Por qué? Voy a usar la regla de Leibniz. La regla de Leibniz me decía que esto era D2 de Z, X, más menos 1 a la suma de los bigrados es el grado total, ¿vale? El grado de X, perdón, de Z, ¿no? Sí. El grado de Z, X, diferencial segunda, o sea, la segunda diferencial en X. Vale, entonces, nosotros ya sabíamos que la diferencial... ¿estoy haciendo algo mal? No, perfecto. Esta diferencial de aquí, esta sabíamos ya por hipótesis que era I cubo, ¿vale? I cubo lo tenéis aquí. Vale. El grado de Z es 2, porque es 0 más 2, ¿vale? Esto es el grado total, que se llama. Entonces, de momento esto ya nos da... ¿me estoy equivocando? Ah, es que esto es una Z, perdón. Vale. Esto ya nos da Z y cubo. Vale, y aquí tenemos... Aquí hay un más. Aquí está la X y falta la diferencial de Z. Pero la teníamos aquí. La diferencial de Z, por cómo está distribuida esta álgebra bigraduada, no sé qué, no sé cuántos, sabemos que es 0. Pues nada, esto es 0. Segundo. Vale, esto es 0 y esto se me va. Total, pues sale lo que tenía que salir, que esto va a ser un isomorfismo. Y nada, vale, pues esta diferencial de aquí ya sabemos que también es un isomorfismo, por hipótesis directamente, que lo podría haber hecho antes, la verdad, pero bueno. Entonces, esos son isomorfismos y cuando yo coja la homología de todas estas
de toda esta página, ¿qué va a pasar? Pues que como esto es un isomorfismo, la homología se lo va a cargar. Precisamente porque el núcleo de lo que sale de aquí va a ser 0. Y la imagen de esta aplicación va a ser el total. Entonces eso en la homología va a desaparecer. ¿Vale? O sea, esto igual es súper trivial y lo veis todo súper fácil, pero bueno, yo insisto. Vale. Entonces, ¿cuál es la segunda? Perdón, la tercera página. La tercera página pasa algo así, ¿vale? Aquí simplemente la única diferencia es que estas 4 cosas han desaparecido porque he cogido la homología y tal. Vale. Entonces, ¿cuál es el bigrado de las diferenciales que aparecen aquí? Vale, pues si antes era 2 menos 1, pues ahora ha de ser 3 menos 2, ¿vale? Entonces, veamos. Si yo empezase aquí, me tengo que mover 3 en la X, 1, 2, 3 y menos 2 en la Y. Entonces, esta diferencial acaba aquí, por ejemplo, si estoy contando bien. Y bueno, ¿cuáles son, por ejemplo? Y esta diferencial es trivial porque acaba en 0, etcétera, bla, bla. Esta también es trivial porque acaba en 0, bla, bla. ¿Cuáles pueden no ser triviales? Pues las que pueden no ser triviales son esta, esta, esta y esta. ¿Vale? Y bueno, las voy a marcar en rojo. Estas de aquí. Esta y esta. De acuerdo. Entonces, por hipótesis, también sabíamos que la diferencial en la página tercera evaluada en Z era ahí. Entonces, esto ya me da un isomorfismo aquí. ¿Vale? Y bueno, esto se puede calcular, bla, 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 por la regla de Leibniz. Al final va sacando que todo esto también son isomorfismos. ¿Vale? Entonces, cuando vuelva a coger la homología de aquí, para calcular la cuarta página, cuando vuelva a coger la homología, pues nada, ¿qué pasa? Pues que el núcleo de esta parte, el núcleo de esta diferencial va a ser 0, por lo tanto esto en la homología va a desaparecer, y la imagen de la diferencial va a ser el total, por lo tanto esta parte en la homología va a desaparecer, porque cociento por todo. Y lo mismo en todas partes. Pues bueno, entonces, lo único que sobrevive, de hecho sobrevivir es el término técnico, sobrevive en la cuarta página, es esto, donde la diferencia es, pues eso, lo que se elimina en la homología, pues no aparece. Vale, ¿cuál es el bigrado de esta diferencial? Pues será 4 menos 3. ¿Y qué pasa? Ahora pasa que, bueno, pues la diferencial será algo 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, será algo así. ¿Qué ocurre? Pues que todas las diferenciales son nulas, ¿vale? Todas las diferenciales o bien salen de 0 o llegan a 0. Y las siguientes páginas igual. O sea, si yo ahora tomo la homología de aquí, la E5 me va a salir igual que la E4, ¿vale? Porque la homología no me va a cambiar nada. Por ejemplo, aquí el núcleo es todo. Y cociento con la imagen de la diferencial que llega, que es 0. Pues nada, pues ahí se queda. Entonces, esto pasa en esta página, donde la diferencial, todas las diferenciales son 0. Y si lo pensáis un poco, pues en todas las páginas pasa igual. Todas las siguientes páginas. Las diferenciales lo único que hacen es, pues cada vez se van yendo más hacia abajo. Pues bueno, ¿esto qué ocurre? Pues que todas las páginas, las siguientes páginas, van a ser iguales a la cuarta página. O sea, isomorfas. Pues esto se llama, este fenómeno se llama colapsar. La secuencia espectral colapsa. Y en este caso se dice que la E4 o las siguientes es esta cosa de aquí. ¿Vale? Esto no aparece solamente cuando la secuencia espectral colapsa. Una secuencia espectral puede no colapsar y aún así converger a algo. Pero eso no lo voy a explicar ahora. Si converge a algo, también aparece este E infinito, esta página del infinito o algo así. Pero si colapsa, pasa igual que con series. Si una serie de repente todos los términos son 0, pues la serie se estabiliza y ya está. Pues en la secuencia espectral igual. Esto también aparece cuando la secuencia espectral colapsa. Vale, entonces, tenemos ya la cosa esta en el infinito. Y ya he explicado lo que es colapsar, que las siguientes páginas son iguales a cierta página ya. Y en este caso, definimos así el E infinito. Muy bien, entonces, sabemos lo que es colapsar, pero no tenemos todavía el concepto de convergencia.
Vale. ¿Qué significa que una secuencia espectral converge? Pues una secuencia espectral converge cuando está infinito, es isomorfa a una cosa que solamente depende de el objetivo. Es decir, la secuencia espectral converge a H. Este es el objetivo de la secuencia. Esta es la cosa a la que converge. Este E0 solamente depende de una H y de una filtración. Entonces, ¿qué elementos tenemos? Tenemos nuestro objetivo estrella, que es el H, ¿vale? Imaginaos que esto es una estrella, que es un R módulo graduado, ¿vale? Es la misma estructura que tienes dentro de la cuadrícula. Esta es la misma estructura que tienes en el objetivo, donde convergen. Vale, tenemos el R módulo y tenemos una filtración, que una filtración significa esto. Vale, entonces tenemos ahí pues como subconjuntos que acaban en 0 y llegan hasta H. Vale, vamos a definir esta cosa que es, vale, pues en la filtración, yo cuando hablaba de la filtración cogía todo el H entero. Pero el H está graduado. El H tiene un grado aquí. ¿Vale? Pues el FPHR es la intersección de esta parte de la filtración con el grado R de H. Entonces, el E0 se define así. Es este cociente. Aquí es donde aparece el bigrado del E0. ¿Vale? Aquí está la P y aquí está la Q. Aquí es donde aparece el bigrado del E0. Bueno, pues esto resulta que también es un R módulo bigraduado y se dice que la secuencia espectral converge a H si existe una filtración tal que estas dos cosas son isomorfas. Entonces, tenemos H, habrá una filtración por ahí y usando esto de aquí, pues nada, llegamos a que la cosa esta en el infinito es isomorfa al E0. Y se escribe así, como veis aquí. Con una flecha doble de estas. Vale. Y ahora la pregunta estrella. ¿La convergencia es única? Pues esto es una muy buena pregunta y en general no. Precisamente como este E0 de H, aunque en realidad también va con la filtración, depende de la filtración, precisamente porque estamos cogiendo una filtración, pueden haber cosas que se estén perdiendo aquí. Entonces, la convergencia en general no es única. Hay problemas que se llaman problemas de extensión. ¿Vale? Pero, por ejemplo, en el caso de K espacios vectoriales sí que hay una convergencia única. ¿Vale? Entonces, al final el problema viene a ser la torsión cuando aparece en ciertos sitios, más o menos. Si hay torsión pero aparece en un sitio adecuado, no hay problemas de extensión. Pero si no hay torsión, seguro que no hay problemas de extensión, como es el caso de los espacios vectoriales. Vale, entonces, una vez que tienes esto, ¿cómo reconstruyes H? Pues bueno, eso ya... Robert, una Sí, sí. pregunta. Eso que acabas de decir es porque las sucesiones, o sea, la sucesión es hasta corta que te va quedando del paso anterior de la filtración metido en el siguiente, el cociente que eso vaya escindiendo, ¿no? Ese es el problema. Exactamente, sí. Ok. Vale. Bueno, ¿y cómo reconstruyes H una vez que ya tienes el E infinito este o el E0 o lo que sea? Pues bueno, ya te apañarás. En nuestro caso va a ser muy fácil todo. Vale. A lo mejor necesitas, precisamente por estos problemas de extensión, a lo mejor necesitas saber un poco más de cómo es la H. Aunque no la conozcas, pero sabes alguna propiedad. Y en nuestros ejemplos veréis que es todo bastante sencillo, ¿vale? Entonces, el teorema típico en secuencias espectrales es algo así. Te dice, hay una secuencia espectral con cierta estructura, que sean álgebras, R módulos, K espacios vectoriales, un poco lo que sea, tal que sabes una página, que suele ser la segunda página, o sea, normalmente se suele empezar en la segunda página, y resulta que esta página es algo que puedes calcular fácilmente. Y resulta que esta secuencia espectral converge a H, que es lo que tú quieres. ¿De acuerdo? Bueno, y ya está. Entonces, con la secuencia espectral, gracias a algo que es fácil de calcular, consigues algo que pues, no es tan fácil y que es pues, difícil en principio. Vale. ¿Cuál es el caso de las Image Computing Spectral Sequences? Vale, pues... Tengo una Sí. pregunta que quizás es un poco tonta. Sí, sí. O sea, yo he leído
como el teorema típico de sucesiones espectrales. Y siempre hay una duda que se me ha creado y nunca he querido preguntármela, y es, decimos cosas sobre los... O sea, una sucesión espectral en el fondo son módulos trigraduados, lo podríamos pensar, y diferenciales. Pero en los teoremas típicos nunca se habla de la diferencial. ¿Es porque se debe de sobreentender o es porque no nos queremos manchar? Vale. Por ejemplo, en las Image Computing Spectral Sequences sí que te dice cuál es la primera diferencial. Ujú. Pero el problema es que lo que estaba diciendo antes, que cuando tú pasas de una página a la siguiente, esto va a tardar la vida en cargar ahora, pero cuando tú pasas de una página a la siguiente, momento, eso, cuando pasas de una página a la siguiente, la diferencial ya pierdes todo el control que tenías sobre ella y ya no sabes cómo funciona al principio. Ujú. Sí, no, pero sobre todo lo quería decir porque, en plan, entiendo que cuando tú dices converge a, es Sí, porque cuando lo pruebas tienes que tener el conocimiento de esas diferenciales al menos, ¿no? En plan, entiendo que cuando demuestras un teorema típico sí que las estás considerando. Lo que pasa es que llega a no importarte porque no vas a meterte, ¿no? exacto, sí. Yo entiendo que sí. O sea, cuando tú demuestras uno de estos teoremas típicos, digamos que por cómo estás encontrando tu secuencia espectral, sabes cómo funcionan las diferenciales y que van a converger a lo que tú quieres. O algo así. Bueno, a no ser que, claro, que por alguna razón puedas probar sin mancharte, ¿no? Eh, sí, es que yo no sé mucho de este tema en realidad. Claro. Pero lo que he leído es que tú sabes un mecanismo para construirte una secuencia espectral y en este mecanismo las diferenciales ya sabes cuáles son y ya se apañará el algoritmo para que todo funcione. Vale, perfecto. Merci. Si No, puedo aportar algo, sí, sí. mira, por poner otro ejemplo, bueno, las que yo he visto de las secuencias espectrales son las de SR, ¿no? Que básicamente te dicen, dado una fibración, cómo construir la homología del espacio del medio, sabiendo cosas de la homología o la homología de los espacios, de los otros dos espacios, ¿vale? Entonces, realmente ahí tú, pues, ¿qué información utiliza? Utiliza la homología de un espacio, la homología del otro, y la diferencial la tienes en la primera página. Y tú ya sabes que las diferenciales existen en la siguiente página. Claro. Efectivamente, si tú te pusieses a mirar el teorema, esas diferenciales existen y realmente existen y podrías ver cómo son, pero para verlo sería equivalente a exigir saber ya toda la información sobre el S. La idea es, vale, eso existen, pero no son es una información no fácilmente accesible como la otra. Y la idea es que, sabiéndose únicamente su existencia, sin tener que meterte en saber lo que son, muchas veces vas a poder calcular esas de 3 y de 4 porque no van a poder ser otra cosa más que lo que puedan ser. Vale. Bueno, gracias, Mario. Vale. Pues bueno, esto es un ejemplo concreto de secuencia espectral, bla, bla. Vale. Pues dada una aplicación buena entre X e Y, y luego hablaré un poco de lo que significa buena. Entonces, hay una secuencia espectral donde la primera página es esta, ¿vale? Es la homología alternada del dp más 1 de f. Ahora hablaremos de todo esto. Y esta secuencia espectral converge a la homología de la imagen. Aquí no estoy poniendo los coeficientes porque según algunos teoremas los coeficientes son z, según algunos otros son q, ¿vale? Y además aquí sabes cuál es la diferencial. La diferencial viene inducida por cierta proyección. Vale, para empezar, ¿qué significa buena? Pues depende del teorema que estés mirando. Buena significa, en principio, pues, por ejemplo, finita y simplicial, continua siempre, por supuesto, finita y simplicial, o finita y propia y más cosas, o una definición de buena que tú te has puesto en tu artículo para que todo funcione bien. Pero bueno, pensad en finita y simplicial. Y esto es bueno porque la mayoría de aplicaciones razonables pues son triangulables o puedes hacer una aproximación simplicial, bla, 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 bla. Entonces, en principio, siempre que tengas un caso razonable, esta f va a ser buena como tú quieres. Vale, dicho esto. Ahora tenemos el problema de qué era esto de la homología alternada, que es la otra cosa que aparecía, y el DKDF, que son los únicos elementos que aquí no conocemos. La homología alternada que aparece aquí y el de no sé qué de F. Vale. Entonces, voy a hablar primero de estas cosas de aquí. Puntos múltiples.
Vale. La primera aproximación, idiota, entre comillas, se llama así formalmente, son los puntos múltiples idiota. Que es que tú tienes una aplicación, ¿vale? Continua. Y el ID de de los idiot multiple points, ID de KDF son las catuplas en tu K veces copia de tu salida, ¿vale? Las catuplas que tienen la misma imagen. O sea, básicamente, pues lo que tú te esperas es que sean los puntos múltiples, pues puntos que van a parar al mismo sitio. Y esto en otros sitios, no sé cómo decirlo, pero en otros sitios que no usen la palabra idiot, es WDKDF, o sea, WKDF. Vale, pues esto tiene ciertos problemas. Por ejemplo, esto siempre incluye las diagonales, siempre incluye los puntos del tipo XXXX. ¿Vale? Entonces, pues esto, si estás usando geometría algebraica, pues a lo mejor puede ser difícil de trabajar porque aparecen componentes de varias dimensiones, bla, 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 bla. Entonces, esto en principio es difícil de trabajar. Luego están lo que tú puedes llamar puntos múltiples estrictos, es decir, te quitas la diagonal. Es lo mismo exactamente que antes, pero estás pidiendo que los puntos sean, o sea, que los distintos puntos que van a parar al mismo sitio sean, pues eso, distintos de verdad. ¿De acuerdo? Vale. Entonces, pues eso, puntos distintos en tu XK que van a parar al mismo sitio a través de la F. Problema. Esto en general no es algebraico o analítico, porque no funciona bien esto de no considerar, es decir, para que sea algebraico a lo mejor tienes que considerar puntos que sí que son iguales en algunos sitios. No todos los puntos que son iguales, como aquí, pero algunos sí. Esta es un poco la filosofía. Entonces, estos puntos múltiples estrictos no funcionan tan bien como queremos y ya llegamos a los puntos múltiples, que es la clausura de los puntos múltiples estrictos. ¿Vale? Puntos distintos que van a parar al mismo sitio, pues de esto cojo la clausura de Zariski. Que básicamente podéis pensar en la clausura usual y más o menos funciona todo. ¿Cuál es el problema de esto? Pues que es difícil de concretar cuáles son las ecuaciones de este espacio, en general, en principio. Porque a la vez que tú quieres quitar los puntos iguales, esto en sí mismo es una dificultad. Porque a lo mejor dices, vale, pues algo del estilo fx menos fi. Vale, pues esto contiene los puntos de este estilo. Vale, pues idealmente yo haría algo así. Pero esto no funciona porque la f puede ser muy rara. O sea, esto no es un número, esto es una tupla de cosas. Entonces, esta idea funciona a veces, pero esta idea no, en general no funciona bien. Pues eso, los puntos múltiples son esto, la clausura de Zariski. Podéis pensar en los puntos múltiples estrictos y más o menos todo funciona bien. Vale, pues como veis aquí, la clausura de los puntos múltiples estrictos son los puntos múltiples y todo esto está dentro de los idiot multiple points, de los puntos múltiples idiota, que tiene todas las diagonales y tal. Por suerte, cuando sepamos lo que es la homología alternada, resulta que los puntos múltiples idiota tienen la misma homología alternada que los puntos múltiples. Por lo tanto, a lo mejor te conviene trabajar con esto, con estos puntos múltiples idiota que son más fáciles de definir en comparación a estos, o más fáciles de trabajar con ellos, a lo mejor en algunas situaciones y demás. De hecho, en palabras de Kevin Houston, pues resulta que esta definición idiota no era tan idiota después de todo, porque la homología alternada, que es lo que a ti te interesa, al final es lo mismo. Vale, sigamos. ¿Hasta aquí alguna pregunta? Veremos ejemplos de todo esto, pero ¿hasta aquí alguna pregunta? Bueno, aquí hay una cosa guay, y es que si, por ejemplo, consideras los k puntos múltiples y los k-1 puntos múltiples, pues como todos estos puntos van a parar a lo mismo, si te olvidas del último punto de todos, pues vale, siguen yendo a parar a lo mismo. Entonces tú aquí tienes una proyección que te lleva de los k múltiples a los k-1 múltiples. Entonces, la estructura que tienes aquí empieza a ser bastante rica y con esto vas a hacer cosas bastante chulas. Vale, pues eso, hay una proyección de los k múltiples a los k-1 múltiples. Vale. Y esto al final nos dará la diferencial. La aplicación inducida en la homología nos va a dar una diferencial, que es lo que aparece en la secuencia espectral.
Vale. Insisto, veremos ejemplos, pero primero tengo que hablar de la parte alternada. Entonces, ¿qué significa esto de la H-alt? Vale, pues los puntos múltiples tienen una simetría enorme. Es decir, claro, si tú haces una permutación de cualquiera de estas entradas, sigues estando en los puntos múltiples, claro, porque siguen yendo para el mismo sitio. Entonces, tú tienes una acción del grupo de permutaciones de K elementos, ¿vale? De sigma K. Vale, pues tienes una acción de un grupo, muy guay. Entonces, vamos a tomar homología simplicial para que todo sea mucho más fácil de trabajar y tal. Entonces, podemos asumir lo siguiente. Podemos asumir que este grupo actúa en el DK simplicialmente. ¿Qué quiere decir? Que lleva símplices en símplices y que si un símplice se queda fijo punto a punto. ¿Vale? Vale, pues tenemos un grupo que actúa en tu espacio, pues este grupo en concreto actúa en tu complejo de cadenas. ¿Vale? Ahora, en este complejo de cadenas nosotros tenemos una diferencial, no sé qué, no sé cuántos, ¿vale? ¿Vale? Pero nosotros no queremos todo el grupo. Nosotros queremos una parte que va a ser la parte alternada, que es lo siguiente. Vamos a coger el subgrupo alternado, el C-alt, tal que el grupo actúa por el signo. ¿Esto qué quiere decir? Que si yo aplico si yo cojo un elemento del grupo y lo aplico a una cadena, pues el resultado es más o menos la cadena dependiendo del signo de esta permutación. Por ejemplo, si C es alternado, pues si le aplico una transposición, me tiene que dar menos C. Si le aplico una permutación de 3 elementos, como esto tiene signo 2, ¿vale? Pues esto me da, perdón, signo positivo, esto me da C, ¿vale? Más C. Pues así con todos los elementos del grupo. Vale, esto es un subgrupo y además la diferencial actúa, o sea, la diferencial se restringe a estos subgrupos. Entonces, puedo ir de las cadenas alternadas, de las n cadenas alternadas a las n-1 cadenas alternadas. O sea, todo funciona como debe funcionar para que yo tenga una homología. Pues la homología que me sale cuando considero esto es la homología alternada. E insisto que veremos ejemplos, no os preocupéis si no entendéis ahora mismo cómo funciona todo. Vale, pues esta homología alternada se escribe así, o bien se escribe así, o hay veces que se escribe así. Pero la notación es confusa, porque esta última de aquí, hay veces que significa una cosa distinta. Pero hay veces que la notación es un desastre. Pero bueno, vale, la notación es esta. Entonces, hay ciertos sitios donde esta notación no significa lo que hemos dicho ahora. Es decir, nosotros lo que hemos hecho es, vale, considero la acción del grupo las cadenas, me cojo las cadenas alternadas y luego de estas cadenas alternadas hago la homología. Pues si yo primero hago la homología y después cojo la acción del grupo, ¿vale? Es decir, me cojo HN, miro la acción de sigma K y me cojo el subgrupo de HN donde actúa por el signo, ¿vale? O sea, que un sigma V es el signo de sigma por V. Igual que pasaba con las cadenas, pero ahora directamente trabajo con la homología. Esto es lo que normalmente se escribe así, que es la homología alternante, alternating homology. Vale, pero no os preocupéis porque estas dos definiciones que estamos dando coinciden si tomamos coeficientes en un cuerpo. Entonces, en principio, más o menos todo funciona como debe funcionar. Pero insisto, estas dos cosas, en principio, la homología alternada, que es cadenas alternadas y cojo la homología, o la homología alternante, que es cojo la homología y cojo el subgrupo alternado, en principio no son iguales. Y yo usaré la mala notación porque estoy acostumbrado, y esto significa la homología alternada. Cadenas alternadas y luego cojo la homología, ¿vale? Esto de aquí, cadenas alternadas y la homología con la diferencial. Y vale, los esperados ejemplos. Vale, vamos a calcular la homología del plano proyectivo con esta historia. Vale. ¿Cuál va a ser la aplicación? Pues la aplicación típica para construirte el plano proyectivo, que es a través del disco, con la relación de esta antipodal, ¿vale? Este punto está relacionado con este con este, etc.
Vale, pues esto nos da una cosita así, que esto es el plano proyectivo real. Muy bien. Entonces, vamos a hacer la homología, perdón, la secuencia espectral que calcula esta homología. La homología de la imagen, que esto es objetivo, entonces la homología de la imagen, muy bien. Para eso tenemos que calcular el D2, ¿vale? Pues a través de este cociente, pues nada, pues los puntos distintos que van a parar al mismo sitio. Es decir, pues a fin de cuentas, este punto y este punto me van a dar un punto en el espacio de puntos dobles. Vale, entonces, aquí dentro del disco no me importa porque todos estos puntos no son puntos dobles. Entonces, solamente me importa el borde. Entonces, voy a pensar solamente en el borde. Entonces, en el borde puedo pensar en S1 por S1, ¿vale? El toro. Pues aquí dentro estará el espacio de puntos dobles, porque recordad que yo tengo que quitar los puntos iguales, o sea, tengo que quitar la diagonal o algo así, y luego hacer la clausura. Vale, entonces yo aquí tengo una acción. Perfecto, porque tengo S1 por S1 y la acción de sigma 2 actúa pues permutando las copias. Entonces, si yo cogiese coordenadas angulares, ¿de acuerdo? ¿Cuáles son los puntos dobles? Pues los puntos dobles son los puntos que están aquí, un segundo, los puntos que están aquí, pero que son antipodales. Es decir, el z irá con el z más pi. Y ya está. Pues estos son todos los puntos dobles. Aquí estoy considerando ya todos los puntos antipodales en mi espacio de, perdón, en mi copia de B por B. Dentro de B por B, estos son los puntos dobles. Más o menos espero que se entienda. Y si no, me paráis, ¿eh? Bueno, vale. Pues nada, estos son los puntos que van a parar al mismo sitio por la aplicación, pero que son puntos distintos. Y si tomo la clausura de Zariski me queda lo mismo que antes. Pero estos son lo que yo quiero. Muy bien. Entonces, el grupo sigma 2, ¿vale? Sigma 2 sigue actuando aquí. Y lo que hace es, pues, permutar estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Sigma 2, perdón, D2, de Q, si lo pensáis, esto al fin y al cabo viene a parametrizar un círculo dentro del toro, ¿vale? Una circunferencia dentro del toro. Círculo no, circunferencia. Pues eso, dentro de este toro de S1 por S1 hay un círculo, hay una circunferencia, perdón. ¿Y qué pasa? Pues que el sigma 2, precisamente por permutar estas cosas, pues me lleva a este punto, por el elemento no trivial del grupo, pues a este punto. Y este es el punto antipodal de esta circunferencia. Conclusión, D2 de Q es una circunferencia con acción antipodal. Y ahora, ¿vale? Acción antipodal, pues este punto va a este. Le voy a dar una estructura de círculo de complejo simplicial, lo que sea, para poder calcular primero las cadenas alternadas y después la homología. ¿Vale? ¿Cuáles son las cadenas alternadas de dimensión 0? Pues tengo esta cadena, perdón, esta célula de dimensión 0, esta otra. Pues evidentemente el subgrupo de cadenas alternadas viene generado por P1 menos P2. ¿Por qué? Pues porque a través de la acción del grupo, ¿vale? La entidad no hace nada, pero el P1 va al P2 y el P2 va al P1. ¿Vale? Que esto es menos P1 menos P2. ¿Vale? Pues cuando hago actuar la transposición, actúa por el signo, que es lo que yo quiero. Entonces, efectivamente, esto actúa por el signo y estos son el generador de las cadenas 0 alternadas. Vale. ¿Cuáles son las cadenas 1 alternadas? Pues estas. El E1 de aquí va al E2 con esta orientación. Pues cuando los intercambio, que es la acción del grupo, pues lo que me queda es L2 menos L1, que efectivamente esto es menos L1 menos L2. Entonces, esto sigue actuando como toca, sigue actuando por el signo. Vale, pues ya tengo todas las cadenas, ya no hay más cadenas, y ahora me falta saber la homología de esta cosa. Pues vale, pues si calculo el borde, pues el borde al final, lo que veis aquí, el E1 es... Bueno, la verdad es que no sé si es P2 menos P1 o P1 menos P2, creo que es este, pero me da igual. Vale, pues el borde de E1 es P2 menos P1 y el D2 era P1 menos P2 porque estoy cogiendo las orientaciones al revés. Y esto me da
2 veces este elemento, o menos ese elemento, da igual, pero me da 2 veces el generador del otro lado, de las 0 cadenas alternadas. Conclusión. Roberto, ¿te puedo parar? Sí, claro, claro. Perdón, sé que soy muy pesado. Tengo 2 preguntas. Lo primero, primero, ¿por qué D2? Simplemente un ejemplo. O ¿Por qué el D2? que podríamos haber tomado otro, ¿no? Lo está haciendo por ser el más sencillo. Sí, podríamos haber mirado el D3, perdón, el D3 de Q, pero el D3 es vacío. ¿Por qué? Porque no hay 3 puntos que van a parar al mismo sitio. Ah, vale. Eso lo iba a decir después. Sí. Y la siguiente pregunta era, ¿sabes lo que es la homología o cohomología de Bredon? Sí, es donde actúa, o sea, sí, más o menos sé algo. ¿Por? ¿Es lo mismo la H alterada que la de Bredon con el grupo simétrico? Hasta donde yo sé, la homología de Bredon tienes, primero coges coeficientes aquí, en FP, y te actúa un P-grupo. Pero no sé si nos referimos a lo mismo. Ah, no. Yo me estaba refiriendo a una especie de homología en la cual actúa Sí, como una especie de homología que tiene en cuenta la acción de un grupo. Sí, esa es, o sea, esto es la Smith Theory y la homología de Bredon. Creo que de esto no sé mucho, pero el problema es que el grupo que actúa es un P-grupo y además coges coeficientes en ZPZ. Hasta donde yo sé. Que si hay algo más, por favor dímelo porque estoy loco buscando cosas de esto, que tengo un problema y estoy atascado. A ver, yo... Bueno, si quieres lo hablamos después, si no. Vale. Vale, entonces, en la imagen del borde de C1, pues es 2 veces el generador este de aquí. Conclusión, cuando vas a coger la homología, como te aparece 2 veces el chisme este, pues te sale Z2Z. ¿Vale? Entonces, la cero homología alternada es Z2Z, la una homología alternada es 0, porque esto de aquí no es un ciclo, porque no tiene borde 0. ¿Y qué pasa? Vale, pues si nos damos cuenta, pues la homología normal del D2 de Q con coeficientes en Z, esto es Z, porque esto es una S1 y la H0 de Z, perdón, la H0 de la S1 pues es Z. ¿Esto qué me está diciendo? Esto me está diciendo que Z2Z evidentemente no es un subgrupo de Z. Entonces, ¿qué está pasando? Que la homología alternada no es en general un subgrupo de la homología normal. Cosa que sí pasa cuando yo cogía la homología alternante, que era miro la homología y luego miro los elementos donde el grupo actúa por el signo. ¿Vale? Esto es un ejemplo donde esta cosa no pasa si yo cogiese coeficientes en Z. ¿Vale? Bueno, simplemente comentario. Muy bien. Vale, pues como antes ha preguntado Mario, efectivamente el D3 es vacío porque no hay 3 puntos que van a parar lo mismo, solamente en el disco los puntos antipodales van a parar al mismo sitio. Pues eso, no hay puntos triples, ni cuádruples, etcétera. Pues la secuencia espectral, la primera página tiene esta pinta. El D1 es el disco, ¿vale? Son los puntos simples. La homología cero alternada, como actúa sigma 1, que esto es 1, pues es toda la homología, ¿vale? Solo tiene H0, los demás son 0. El D2, la homología alternada, hemos visto que esto era Z2, Z2Z, y el resto son 0, y el D3 es vacío y todo esto es 0. Entonces, ahora bien, aquí había una diferencial, que la diferencial era la que venía inducida por la proyección. Pero ¿qué pasa? Que este diferencial es 0. ¿Por qué? Porque si os fijáis, este grupo de homología viene generado por esto. Entonces, cuando yo cojo la proyección, ¿vale? Al componente conexo del disco, de B, pues me va a quedar 1 menos 1. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, a ver, para verlo simple, el D2 son 2 puntos, a fin de cuentas,
y estos dos puntos van al mismo sitio. Pero yo del generador resulta que aquí lo estoy cogiendo con este signo más y con este signo menos. Pues resulta que cuando cojo la proyección de este generador, pues se me van a cancelar y la proyección me va a salir 0. Conclusión. Una tontería, Robert. Sí, 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 sí. No hay morfismos de Z2 en Z que no sean trivial. Ah, vale, sí, sí, claro. Sí, sí. Claro, es verdad. Pues con más razón. Vale, pues nada, este diferencial es 0. Entonces, la segunda página va a ser isomorfa a la E1, porque las homologías me van a quedar igual. Y resulta que todas las demás diferenciales pues también son 0 porque ya se van de madre. O sea, las diferenciales después se me van para allá. Y todas las diferenciales serán 0. Conclusión, las demás páginas serán iguales. Entonces, aquí no tenemos un problema de extensión porque la torsión sale donde toca y no donde no toca. Y resulta que la homología de la imagen es la suma de las cosas que me habían salido, donde para calcular el 0 grupo de homología me vengo aquí. A ver, espera un segundo. Me vengo aquí. Para calcular el 1 grupo de homología sumo estas cosas que me van a aparecer aquí. Para calcular el segundo grupo de homología voy a sumar lo que me va a aparecer aquí. Etcétera, etcétera, etcétera. Lo que pasa es que ya es todo 0. Conclusión, el H0 del plano proyectivo es Z, sorpresa, y el H1 es Z2Z y el resto son 0. Perdón, el H1 es Z2Z, sí, y el resto son 0. La homología, perdón, la secuencia espectral ha convergido, todo funciona perfecto, ya hemos calculado. Vale. Si queréis, os doy este ejemplo. Tengo muchísimo más de hablar de todo esto, o sea, podemos seguir hasta que queráis, pero si queréis, os doy este ejemplo y luego ya os pregunto si paramos o no. Vale, el pinch torus. Esto es un toro, ¿vale? En principio un toro es una cosa así, pero uno de los generadores me lo he cargado, ¿vale? Entonces, esto es un punto... Nada, eso, me lo he cargado. ¿Cómo se puede conseguir este pinch torus? Pues me cojo una S2 e identifico el polo norte con el polo sur. Esto me da el pinch torus, por ejemplo. Esto es para que esta aplicación me quede finita. Si yo quisiese hacer la aplicación que me lleva del toro aquí, como todos estos puntos me van a un punto, esta aplicación no es finita y no puedo aplicar mi teorema. Entonces yo lo hago con la esfera porque todo funciona mejor. Porque es finita, es 2-1 en ese punto y ya está. Entonces, este es muy sencillo. El D2, ¿qué es? Pues el D2 es el polo norte con el polo sur y el polo sur con el polo norte. Ya está, son estos dos puntos. ¿Y qué hace el sigma 2? Sigma 2 que actúa aquí, pues los intercambia. Evidentemente, si intercambio estas entradas, pues me queda el otro punto. Pues nada, aquí tenéis la acción. El C0, las 0 cadenas alternadas, es muy fácil de ver, que es este punto menos este punto, ¿vale? Igual que antes, porque la acción me da Sn menos Ns. Y pues nada, esto es alternado y ya no hay nada más que ver, porque los puntos dobles y los puntos triples ya, perdón, los puntos triples, etcétera, ya son todo vacío. Y en el D2 ya no hay nada más, solamente hay esos dos puntos. Entonces, ¿aquí qué pasa? Pues el D1 es la S2, ¿vale? Son los puntos de donde salgo. Y el D2 serán estos dos puntos, con la acción esta de intercambio. ¿Vale? Pues la S2 tiene estos grupos de homología y nada, y si calculo la homología que me sale aquí, pues es Z. Solamente hay un generador. Vale. ¿Y ahora qué pasa? Ahora sí, ahora es cuando el razonamiento este funcionaba. Esta diferencial que me aparece por aquí, ¿de acuerdo? Esta diferencial es 0, por lo que estaba explicando antes. ¿Qué pasa? Que yo tengo el generador de la homología ceroésima alternada es este punto menos este punto, ¿vale? Este con más y el otro con menos. Pues cuando hago la proyección en el H0, o sea, la aplicación inducida por la proyección, esto me va a dar pues 1 menos 1, que es 0. Pues esta aplicación va a ser 0. O sea, no sé. Si no queda claro, me preguntáis. ¿O lo estoy diciendo mal?
Mierda. Bueno, pues por alguna razón que ahora mismo no sé, pero esta aplicación es la identidad. Bueno, no sé, luego en las preguntas lo miramos. Esta aplicación es la entidad. De hecho, claro, y tiene que ser la entidad porque si no la homología no sale lo que toca. Bueno, luego lo pienso y ya está, y luego lo comentamos. Esta aplicación es la entidad y yo me estaba rayando por alguna cosa que ahora mismo no veo. Entonces aquí pues tampoco hay un problema de extensión y la cero homología es la suma de estas cosas, la 1 homología es la suma de estas cosas, la segundo grupo de homología es la suma de estas cosas. Entonces, ¿qué pasa? Pues que la homología es Z, en el caso 0, 1, 2, que es lo que tiene que salir con el pinch torus. Ah, no, perdón. Esta aplicación es el 0, sí, no había dicho nada mal. Esta aplicación es 0 para que la homología, perdón, es 0. Vale, esta es la E1. Como todas las diferenciales son 0, me queda igual que la E2. Vale, y después las siguientes diferenciales son todas 0. Precisamente como esta aplicación lo está diciendo bien, el generador es este punto menos este punto. Entonces, cuando miro la aplicación, cómo funciona, pues es 1 menos 1 siempre y esto me da 0. Entonces, la aplicación es 0. Como es 0, las homologías que me salen se mantienen. Es decir, si miro la homología que me queda aquí, pues es Z, sigue siendo Z. Por eso las siguientes páginas son iguales. Vale, todo funciona como debe funcionar. Entonces, aquí la secuencia espectral colapsa, todas las demás páginas son iguales. Y ahora, para volver a la homología de la imagen, tengo que hacer la suma de lo que estaba diciendo. La suma de las diagonales que me aparecen por aquí. Porque aquí no hay torsión, no hay extension problems, todo funciona perfecto. Y bueno, pues nada, eso. Cuando hago la suma me queda Z en 0, 1, 2, en la homología del pinch torus, y 0 en otro caso, que es lo que tiene que salir, porque claro, hay un generador en el H1, un generador que es una componente conexa en el H0 y el generador del propio pinch torus, que es el H2. Y nada, tengo aquí el ejemplo de la botella de Klein y luego podría hablar de más cosas de para qué utilizo yo todo esto. Pero si queréis paramos aquí, como queráis. A mí me gustaría saber para qué lo usan, la verdad. No sé si los otros opinan igual. Sí, yo Apoyando también. moción. Vale. Dale. Pues me salto el ejemplo de la botella de Klein, que además es un poco más complicado, porque no converge en la primera página, bla, bla. Y sí que, perdón, no hay problemas de extension problem tampoco. Entonces, ¿yo para qué utilizo todo esto? Vale, mi setting es aplicaciones de CN a CN+1, ¿vale? O gérmenes de aplicaciones, ¿vale? El stock de las de funciones holomorfas, no sé qué, no sé cuántos. Miro funciones localmente, ¿vale? Y me van de CN a CN+1. ¿Qué pasa? Estas aplicaciones pueden tener inestabilidades. Por ejemplo, esta aplicación que va de C a C2, la miro localmente. Si hago la imagen real, me queda algo así, pero en realidad en los complejos me queda algo así, ¿vale? Pues resulta que cuando yo la perturbo en este sentido, es decir, yo le añado un parámetro t tal que f0 es igual a f, ¿vale? Cuando la t se hace 0, esto pues me queda lo mismo que tenía antes. Pues resulta que cuando hago este tipo de perturbaciones, toda esta teoría de perturbaciones funciona súper bien. Y, pues, por ejemplo, la imagen real se transforma en esto, no te queda lo mismo, esta inestabilidad es inestable porque cuando lo perturbas cambia, y la imagen compleja pasa esto en realidad. Lo que pasa es que esta singularidad de aquí sube y aquí lo que queda es como si fuese un paraboloide que has pinchado y los dos puntos de los dos lados del paraboloide lo estás identificando. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando tienes una inestabilidad pasan este tipo de cosas, que tú lo perturbas y de repente te aparecen un West de esferas, ¿vale? Esto tiene el tipo de homotopía
de una esfera de dimensión media, ¿vale? De una S1. Vale, pues todo esto hay una teoría que funciona súper bien y resulta que siempre pasa que te aparece un West de esferas, ¿vale? Esferas unidas por un punto. El tipo de homotopía es este. Y el número de esferas es lo que se llama el image Miller number. Pues aquí, por ejemplo, el image Miller number de esta cosa pues es 1, porque esto tiene el tipo de homotopía de una esfera. Entonces, a mí me interesa saber cuántas esferas me aparecen. Me interesa saber, ya que sé que siempre son esferas, una vez que yo sé la homología, ya tengo cuál es el image Miller number. Entonces, perfecto. Entonces, a fin de cuentas, yo quiero calcular la homología de este tipo de aplicaciones. Otro ejemplo. No siempre tengo una aplicación y ya está, digamos. Hay veces que tengo varias ramas que se cruzan por ahí. Por ejemplo, en un B-germen, que estoy mirando las cosas localmente, por eso el nombre de germen, tengo esta cosa, que esto es el crosscap, que es la cosa negra que veis aquí. Si miráis la imagen, esto es la imagen real, esto ya sí que no se puede imaginar en los complejos. Tengo esta cosa negra de aquí y yo le puedo añadir, pues por ejemplo esto, para que pase justo por el punto este raro. Pues esto también es una inestabilidad, porque si yo este hiperplano lo moviese hacia allá, pues de repente aquí tengo, aquí dentro, me ha aparecido el tipo de homotopía de una S2. Aquí tengo un bolsillito, que es algo así. Esto es una esfera. Tiene el tipo de homotopía de una esfera. Esto, el image Miller number del multigermen este también es 1. Pues vale, pues yo tengo este tipo de situaciones y yo quiero calcular pues la homología para calcular el image Miller number, que es un invariante pues bastante poderoso, digamos. Entonces, yo aquí puedo hacer lo mismo que antes. Puedo calcular los puntos múltiples de la F0 y los puntos múltiples de la perturbación. ¿Vale? Puedo calcular los puntos múltiples aquí y después de haber perturbado. Después de haber perturbado es lo que yo quiero mirar, porque yo quiero ver la homología aquí, de esta cosa. No de esto, porque yo sé que esto siempre es contráctil. Cuando no perturbo, siempre es contráctil. Y cuando perturbo, me aparecen esferitas. Entonces, yo puedo estudiar estas dos cosas y ver qué relación tienen. Pues, ¿qué pasa? Cuando f es de corrango 1, es decir, el rango es 1 menos del máximo posible, en este caso cuando va de n a n más 1, el rango va a ser n menos 1. ¿Vale? Cuando f es de corrango 1, resulta que el deca de f0, el deca que me sale aquí, esto es un ISIS. Es una intersección completa con singularidad aislada. Que eso es un tipo de variedad algebraica que es muy buena. Y resulta que esto es la fibra de este ISIS. Y esto está bastante bien estudiado. Es decir, teorías sobre ISIS hay un montón, entre comillas. Entonces, de un problema muy complejo, que son las aplicaciones, lo reduzco al caso de ISIS, que es más o menos estudiable, con la secuencia espectral. Problema. La homología del ISIS es fácil de calcularla, o más o menos, entre comillas. Y hay muchísima teoría. Pero yo no quiero eso. Yo en mi secuencia espectral quiero la homología alternada. No quiero toda la homología. Vale, pues ¿qué hago para calcular la homología alternada? Lo que hago yo, que esto es un approach en principio que no estaba antes en la literatura, pues uso teoría de representaciones. Entonces yo, la homología alternada la saco de la homología normal con teoría de representaciones. Brevemente, ¿qué significa una representación? Pues mira, más o menos es... ¿qué? Una tontería. Antes has dado un ejemplo de cuando no estaba dentro. Sí, Alternada no es la alternante. ¿Qué sí. pasa? ¿Que consideras coeficientes en Q? No, en el caso de los ISIS sí que son la misma. O sea, en este Magia. caso, donde tengo rango 1, la homología alternada y la alternante coinciden, aunque tengas coeficientes en Z. Y todo funciona bien. Pero en general no son iguales y no está claro cuándo son iguales y cuándo no. Eso también es verdad. Bueno, pues una representación muy vagamente es, tú tienes un C espacio vectorial y un grupo que actúa. Pues resulta que el C espacio vectorial lo puedes partir con cosas conocidas que se llaman representaciones irreducibles, es decir, con acciones que tú conoces de G. Esto es algo como partir un número en sus factores primos. ¿Vale?
tienes las representaciones irreducibles, que tú las conoces, de un grupo, y descompones el espacio en estas representaciones. Por ejemplo, con el HN del DK, pues el HN tengo un grupo, entonces si cojo coeficientes en C, todo esto es un C espacio vectorial, y lo puedo partir en representaciones irreducibles. Pues el H-alt, la homología alternante es la suma de las representaciones irreducibles, esta. Es decir, aquí dentro va a haber, pues como con los números primos, pues yo qué sé, 12 es pues 2 por 2 por 6, por 3, perdón. Pues eso, como 2 aparece 2 veces, hay cierta componente que puede aparecer varias veces. Pues la suma de toda esta componente, que es la acción del signo, es la homología alternante. ¿Y cuál es esta acción del signo? Pues es un espacio vectorial de dimensión 1 donde el grupo actúa por el signo, ¿vale? Sin sorpresas. Pero esto no es importante. La cuestión es que yo pueda hacer teoría de representaciones. Más ejemplos, más concretamente, si yo el D2 de F, aquí actúa sigma 2, pues resulta que la descomposición en representaciones irreducibles es muy fácil. Está cuando el grupo actúa por el signo y cuando la acción no hace nada. Pues nada, la homología del D2 se separa en estas dos componentes. Pues esto está guay, porque si esto es fácil de calcular, con suerte esto también es fácil de calcular, voy a tener lo que yo quiero, que es la homología alternada. Entonces ahora tenemos muchísima más estructura que estudiar. ¿Por qué? Porque además, recordad que había una proyección del DK al DK-1. Y esto tiene una imagen en sí misma. Entonces yo puedo hacer la secuencia espectral que me calcula la imagen de esta proyección de aquí. ¿Y qué cosas aparecen ahí? Pues en la imagen de esta proyección aparece las partes alternadas que también me aparecían antes y otras representaciones distintas, nuevas. Por ejemplo, cuando actúa sigma 3 en el D3, me aparecen 3 tipos de representaciones irreducibles. Me aparece la del signo, la trivial y otra distinta. Pues cuando yo miro la proyección del D3 al D2, la homología de esta imagen, de esta proyección, me viene dada por la por la homología alternada de los puntos múltiples no sé qué, no sé cuántos, y por otras representaciones irreducibles. Y bueno, simplemente hay una relación entre los puntos múltiples de esta proyección. Sé que estoy hablando súper rápido, pero es para dar un poco la idea. Los puntos múltiples de esta proyección se relacionan con los puntos múltiples originales. Y los puntos, pues eso, el D2 es el DK más 1, el D3 es el DK más 2. Y bueno, tengo ahí mucha relación, o sea, tengo muchos grupos actuando, no sé qué, no sé cuántos, puedo hacer mucha teoría de representaciones ahí. Y de repente la estructura está muy enriquecida. Porque yo recordad que partía de una aplicación y ya está, no tenía nada más. Y ahora de repente tengo ISIS, tengo intersecciones completas de singularidad aislada, tengo teoría de representaciones, tengo una acción de un grupo, tengo mucha estructura. Y todo esto se estudia con las branching rules, que es de teoría de representaciones, no sé qué, no sé cuántos. Pero bueno, eso, queridos amigos, es otra historia. Pues muchas gracias, Robert, súper interesante. ¿Alguien tiene alguna duda o quiere comentar algo que le haya quedado por comentar durante la charla? Yo tengo una pregunta estupidísima, pero es que no acabo de pillar. Mira, ¿Cuál es la idea de coger las alternadas? la idea de coger las alternadas, O sea, no entiendo entiendo. que es porque... A ver, me voy a explicar un poco mejor, sí. Si tú quieres estudiar la homología de la imagen, Sí. la homología de los puntos múltiples te estaría dando como información repetida. Entonces tienes como que de alguna manera identificar esos datos repetidos para acabar degenerando en la información de la imagen. Eso podrías hacerlo cogiendo alternada, no alternada, pero me parece que podría haber a priori muchísimas opciones para escoger eso.
Hasta donde yo sé, no es exactamente lo que está pasando. No es que tengas información de sobra y quieras quedarte con menos información. Es que tú, para construir esta secuencia espectral que aparece aquí, tú lo que haces es hacer la imagen, la descompones de cierta forma. Haces una... joder, ¿cómo se llama? Una simplicial resolution, una resolución simplicial. Bueno, básicamente tú no te coges la imagen de F, te coges un complejo simplicial que tiene el mismo tipo de homotopía. Vale, pues este complejo simplicial, tú aquí aplicas una teoría súper básica de secuencias espectrales, ¿vale? Tienes una filtración, no sé qué, no sé cuántos, y ahí hay una homología, una secuencia espectral, y resulta que los términos de la secuencia espectral, lo que te aparece, son isomorfos a esta homología alternada. Es decir, la imagen de F la descompones de cierta forma y esta forma en la cual la estás descomponiendo resulta que la homología es la homología alternada. Es isomorfa a esta homología. No es tanto que haya información repetida, sino que la propia estructura de los puntos múltiples funciona de esta forma. Más o menos. Ok. ¿Y tienes alguna idea de cómo se construye la resolución simplicial? Normalmente las ideas de las resoluciones simpliciales no suele ser demasiado compleja. Sí, tengo una idea, lo que pasa es que lo miré hace tiempo, pero más o menos... Espera. A ver. Ay, mira, no la tengo aquí. A ver, tú te estudias los puntos en la imagen que tienen cierto número de preimágenes. Es decir, separas los puntos en la imagen que tiene 2 preimágenes, por ejemplo. Y lo que haces es construirte un complejo simplicial. ¿Cómo se dice? Te haces una fibración encima de este tipo de puntos. Y algo así como que todas estas fibraciones las vas encajando en un complejo simplicial para que todo se pegue bien y tal. Hay un diagrama súper chulo que más o menos te da una idea, lo que pasa es que no lo tengo por aquí. Si quieres ya te lo puedo pasar. Vale, me gustaría verlo, pero supongo que la idea va por ahí, por lo que tú has dicho, ¿no? De coger los puntos dobles, o sea, los puntos dobles filtrando por el número de veces de números de preimagen que tengas y metes Exacto. homotopía ahí para que... Exacto, sí. Ok. Muy interesante. ¿Alguna pregunta más? Sí, yo tengo una pregunta. ¿Hay alguna vez en la que el problema de la extensión no sea trivial en estas sucesiones espectrales? Es una muy buena pregunta. En el caso de las que yo estudio, de las imágenes de gérmenes de CN, CN+1, no sé qué, no sé cuántos, no. Siempre el problema de extensión es trivial porque resulta que la homología alternada solo aparece en un sitio en concreto. Es decir, tú te haces tu secuencia espectral y resulta que toda la homología alternada va y aparece en una diagonal. Vale. Y resulta que todas las diferenciales son siempre 0, entonces converge en la página 1, más o menos, y no hay ningún problema, porque además todo esto no tiene torsión. Todo esto son copias de Z. Ok. Pero en general sí que hay problemas. De hecho, hay ejemplos de estos de la banda del Dance Hat, o sea, de espacios topológicos normales que sí que hay problemas de extensión. Ok. Gracias. No. Y siento haberme enrollado mucho. No, está estupendo. Yo tengo otra duda Sí. más general. Es que yo de geometría algebraica he visto poquito durante la formación y tengo curiosidad. El tema de tus estudios de singularidades y tal,
entiendo que es interesante porque supongo que aparecerá en otros lugares de la matemática o algo y será un impedimento técnico esas singularidades, ¿no? No sé si puedes ponerme un ejemplo de algún contexto donde ocurra eso. Sí. Lo que pasa es que a lo mejor es un poco... o sea, el que me viene a la mente a lo mejor es un poco técnico y... Bueno, pero es por curiosidad, por hacerme una idea de si va Vale. una situación similar, pues un poquito qué es lo que estamos viendo. Que no te preocupes si es técnico. Sí, tranquilo. A ver, tú cuando haces una isotopía... vamos a ver. Vale, a ver. A lo mejor tú tienes una isotopía, ¿vale? En tu problema de lo que sea, y dices, vale, esta isotopía tiene que cumplir ciertas cosas. Pues estas ciertas cosas que tiene que cumplir muchas veces es que las cosas que te aparecen no pueden ser singularidades muy degeneradas. No sé, bueno, esta respuesta es una mierda, pero... bueno, sí, claro, no, hay un contexto súper genérico. O sea, la geometría genérica es geometría en dimensiones bajas donde pasan cosas del estilo de, vale, pues en este problema tengo, yo qué sé, tengo lo que sea y necesito coger un plano genérico o yo qué sé, o esta cosa. Necesito coger un plano genérico. ¿Qué quiere decir genérico? Genérico precisamente significa pues que, por ejemplo, este plano sería genérico si pasa por aquí, pero por ejemplo, un horizontal no sería genérico. ¿Por qué? Porque la singularidad que te aparece es súper degenerada. O sea, hay problemas en geometría de dimensiones bajas, por ejemplo, proyecciones de 3 variedades a C2, porque no solamente es de n a n más 1, sino que puede ser de n a p. Pues en el caso que tengas proyecciones o cosas así, hay veces que tienes que evitar cierto tipo de puntos. Y tienes que hacer los cálculos para saber si lo que estás trabajando cumple o no. Claro, cosas así. Son variedades algebraicas, ¿no? Entiendo este contexto. Analíticas, sí. Analítica, vale. Okay, o no, o algebraicas que tengas tú en tu problema, lo que sea. Vale. O sea, pueden ser reales, no necesitan ser complejas. Vale, pues muchas gracias. ¿Alguna duda más? Yo, ya que he hecho ese dibujo y para darle la enhorabuena, porque la charla a mí al menos me ha encantado. Robert, ¿cómo coño sale de ahí la esfera? Por favor, explícanoslo, porque yo no lo veo. ¿De esta de aquí? ¿O de cuál? Sí, de esa. Pues eso, si tú mueves este plano hacia arriba, en la imagen real, ¿vale? ¿Qué pasa? A ver, lo voy a hacer con rojo también. Toda esta parte del plano, todo esto lo puedes contraer y te olvidas de él, ¿vale? Entonces, lo único que te queda es el plano que está pasando por aquí. Y todo lo que tienes por aquí, de la parte negra, todo esto también lo puedes contraer, homotópicamente. Entonces, al final lo que te queda es esto de aquí. Tienes esta tapa, que es la del plano, y luego tienes todo esto era parte de lo negro. Entonces, aquí dentro hay una esfera, hay una S2. No sé si esto es una respuesta... Sí, creo que ahora sí lo veo. Que ahora lo veo mejor. Vale, o sea, tienes esto de aquí y luego, o sea, lo voy a hacer más grande. Tienes esto, aquí tienes una tapa y esto es una superficie curva, o sea, esto luego viene por detrás así. Hasta aquí. Vale. Y esta es la S2 que te aparece. Sí, creo que ahora lo veo mejor. Gracias, mille. Nada. Bueno, pues agradecemos de nuevo a Robert por la charla. Muchas gracias, Robert. Un placer.